Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una noche literaria más, el Jardín de las Musas del Instituto Cervantes en Berlín. En primer lugar, quiero agradecer la presencia entre nosotros del consejero de Educación de la Embajada de España en Berlín, Rafael Bonete. Rafael, muchas gracias por apoyar con tu presencia todas las actividades que siempre organizamos. También quiero dar las gracias a todo el equipo del Instituto Cervantes, a Isabel Barea Navarro, a Martina Hilmer, a Ana María Roca, a Analía Fernández Westermann, Mercedes Fornés, a profesores del Instituto Cervantes, como el que tenemos aquí, Juan Luis Mielgo, creo que te veo por ahí, a todos los que nos he citado, muchas gracias, a todo el equipo técnico y también a Cristina, nuestra intérprete, que hoy, perdóname Claudia, con una argentina y con el español de Argentina, puede que sude un poco más de la cuenta. Discúlpanos, Cristina. Disculpamos. También quiero dar las gracias a todos los que estáis allí al otro lado de la pantalla. Sabéis que estamos grabando, pero estamos retransmitiendo en streaming la mayoría de las actividades culturales del Instituto Cervantes y que estas actividades culturales luego se cuelgan 3 días después en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, saludos a todos los que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla. Y también quiero agradecer el apoyo y la presencia de la librería Andenbuch, que hoy va a vender los libros de Claudia Piñeiro, que podréis adquirir, y al final de la actividad, justo en ese lado, ella os los va a dedicar y bueno, incluso podréis charlar un poquito más con ella y generar confidencias, Muchas gracias, Teresa, que también creo que estás por ahí. Bien, quiero presentaros a... Gracias. Quiero presentaros primero dar las gracias a Claudia Piñeiro por haber aceptado esta invitación, por venir aquí a presentar su nuevo libro de Unions Verlag. Gracias a Unions Verlag por continuar con la traducción de los autores en lengua española, que para nosotros es fundamental, la traducción al alemán, y que espero que continuéis todos vosotros con este trabajo de traducción y edición. Te quiero dar las gracias por estar aquí. Ella ha hecho una tournée tremenda por los institutos Cervantes en Alemania, por lo tanto ha llegado hace muy poco con el tren y te quiero dar las gracias por haber aceptado esta especie de tour de force por toda Alemania, presentando el tiempo de las moscas, ¿no? Die Zeit der Fliegen, que es el libro que se ha traducido y que vamos a presentar hoy, además de hablar de su obra literaria. Pero mi misión, sobre todo, además de daros a todos las gracias, es la de presentar a dos personas que van a estar para nosotros muy importantes, que van a estar cooperando, que van a hacer que este diálogo con Claudio Piñeiro sea muy interesante. Un diálogo entre ellos y un diálogo con todos vosotros. En primer lugar, a Matthias Hugle, que es el moderador, el periodista. Un aplauso para él. Matthias Hugle, que es un colaborador habitual del Instituto Cervantes, yo digo que es más español que alemán. Él estudió en Madrid y estudió Derecho en Constanza, en Madrid, en Bonn. Al estudiar en Madrid se transformó al mundo hispánico y empezó a amar nuestra cultura, cosa que es muy importante. Se incorporó a la cadena de televisión ZDF en 1988, primero como redactor de actualidad. Luego, entre 1993 y 1999, fue redactor de documentales sobre personalidades destacadas del mundo de la economía, la ciencia y la cultura. De 1999 a 2010 fue redactor jefe del programa cultural Aspectes, aquí cuando empieza a trabajar en todo el ámbito de la difusión, de la promoción cultural y más adelante literaria, cuando en el año 2012 fue responsable del nuevo programa literario Das Blaue Sofa. Del año 2018 al 2025 fue el redactor de un nuevo concepto del antiguo y legendario programa literario que todos ustedes conocen, que es Das Literarische Quartett, fundado en 1988 por Marcel Reich-Ranicki. Antes hacíamos una broma, yo le decía, bueno, si Francia tiene a Bernard Pivot,
Alemania tiene a Matthias Hugle. Entonces, es una suerte de tenerlo aquí. En estos momentos está trabajando en un nuevo proyecto, una nueva startup que se llama Alle Zeiten, vinculado al conocimiento como alternativa no algorítmica. Es decir, en estos momentos todo hay un trabajo vinculado a la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial para transmitir conocimiento. Pues esta startup pues hace todo lo contrario. Quien lidera este proyecto, uno de los que lidera este proyecto innovador, como todo lo que ha estado haciendo, es Matthias Hugle. Muchas gracias, Matthias, por estar aquí con nosotros. Y en segundo lugar, la persona que va a leer los fragmentos en alemán de Die Zeit der Fliegen es Franziska Muche. Espero que lo haya dicho bien. Ella es traductora, sobre todo de obras teatrales vinculadas a la literatura hispanoamericana en muchísimas editoriales, tanto en el ámbito editorial en papel como en digital, y es colaboradora habitual en el Instituto Cervantes en proyectos vinculados a las bibliotecas y un proyecto muy interesante que es de la creación de una biblioteca teatral hispanoamericana en alemán, que es un proyecto nuevo que se está realizando y que cuenta con la colaboración de ella y de Martín Sauber Valdés, entre otros. Muchas gracias, Francisca, por estar aquí y apoyarnos. Y nada más, disfruten de la actividad de hoy y sobre todo no se olviden, al final yo volveré, no se preocupen, para explicar los proyectos que vienen en las próximas semanas, pero no se olviden de aplaudir mucho, no se olviden de disfrutar mucho, de hacer preguntas, habrá un espacio de preguntas, y tampoco no se olviden de, si no tienen ningún libro de Claudia Piñeiro a mano, comprar un libro en Andenbuch, comprarlo para que se lo dije nuestra invitada. Muchas gracias. Dankeschön, Don Ignacio, für diese fulminante Einführung. Ich freue mich, dass wir eine der wichtigsten literarischen Stimmen Südamerikas bei uns haben, Claudia Piñeiro. Aber sie sind nicht nur eine wichtige Literarstimme, sie sind auch eine wichtige politische Stimme, eine feministische Stimme, die ein Augenmerk drauflegt auf Femizid, auf Kampf um Gleichberechtigung, um Teilhabe. Sie strahlen damit weit über Argentinien hinaus, aber vor allem strahlt es auch immer aus ihren Büchern hinaus. Also herzlich willkommen hier oben auf der Bühne. Wenn ich jetzt alle Preise aufzählen würde, mit denen Sie schon geehrt worden sind, dann wäre der halbe Abend schon rum. Deshalb lassen wir das einfach. Sie sind mit einer unglaublichen Vielzahl an Preisen ausgestattet worden. Aber jetzt reden wir über die Zeit der Fliegen. Es ist im Frühjahr erschienen auf Deutsch. Es ist hervorragend übersetzt von Silke Klemann. Und gleich die Frage: Ines, die Hauptperson, die Protagonistin, kommt aus dem Gefängnis. 15 Jahre hat sie da verbracht. Sie hat die Geliebte ihres Ehemannes umgebracht. Aber wir kennen Ines bereits. Woher? Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Matías. Gracias al Instituto Cervantes por haberme invitado. La conocemos de un libro anterior que se llama Tuya, que fue el primer libro que se tradujo al alemán, pero el primer libro que se tradujo en mi vida, y fue al alemán. Fue un libro que salió en Argentina, a mí no me conocía nadie, había un scouter que se llamaba Matías Strobel en Argentina y vio una reseña de ese libro y se lo propuso a Unions Verlag y Unions Verlag lo tradujo y fue mi primer libro traducido a otro idioma, antecedente de El tiempo de las moscas. El tiempo de las moscas se puede leer independientemente de ese libro, pero es cierto que el personaje viene de ahí, como decís vos, es una mujer que termina esa novela, el que la quiera leer se tapa los oídos, pero ya lo dijiste vos, que mata al amante de su marido y está en la cárcel. Y a mí nunca se me ocurrió escribir sagas o escribir continuaciones de novelas anteriores, y en este caso tampoco se me había ocurrido. Pero un día Guillermo Martínez, que es un escritor argentino, amigo mío, había ido a Estados Unidos y había llevado una serie de novelas latinoamericanas que tenía que ver con sus alumnos, entre ellas esas novelas llevó Tuya, y cuando volvió él me dijo: a mí me parece que vos tenés que seguir con este personaje, tenés que seguir con Inés. Y yo le dije: pero ¿te parece, Guillermo? Porque es una mujer que la dejé entrando a la cárcel, o sea, ¿cómo sigo eso? Y entrando a la cárcel por asesinato, con lo cual va a estar mucho tiempo en la cárcel.
Y él me dice, no, pero tenés que rescatar a ese personaje. Le digo, lo que pasa es que yo una novela carcelaria no me imagino haciendo una novela carcelaria, no es un ambiente que yo conozca. Me dice, no, como hizo Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley, que el señor Ripley mata a uno, estafa a otro, igual uno quiere seguir viendo qué hace ese personaje, ¿no? Y yo en ese momento dije, bueno, qué alta me puso la vara, ¿no? De hacer como un señor Ripley mujer de Patricia Highsmith, y quedó ahí, nunca más me acordé de eso. Después, durante la pandemia, que en Argentina fue una época en que estuvimos mucho tiempo encerrados, o sea, uno ya se olvidó, viste que te olvidas de esas cosas, ¿no? Pero nosotros estuvimos meses encerrados con muy poca posibilidad de moverte, y a mí me costaba mucho leer y escribir. Podía leer historias que ya conocía, releer libros, me costaba iniciar nuevos textos, nuevas lecturas, porque había como una incertidumbre del futuro. Entonces yo me ponía a leer una novela donde dos personas se enamoraban o donde, no sé, pasaban determinadas cosas y decía, y esto no es verosímil si el mundo se acaba, ¿no? Un poco esa era la sensación. En cambio sí podía volver a textos que ya había leído. Y con la escritura me pasaba que lo mismo, ¿no? Me resultaba muy difícil inventar algo nuevo. Y ahí me acordé esto que me dijo Guillermo Martínez sobre la posibilidad de volver con Inés, y empecé a hacer cálculos, empecé a contar cuántos años habían pasado. Había pasado la cantidad de años suficiente como para que ella pudiera salir de la cárcel como por buena conducta, etcétera. Pero sobre todo lo que me entusiasmó es ver que la hacía enfrentar, si salía en ese momento de la cárcel y volvía a aparecer en una historia, ella se iba a enfrentar a una situación muy particular, que es que habían pasado esa cantidad de años, 15, 16, 17 años, pero para los prejuicios o los preceptos que mandaban su vida, una mujer absolutamente conservadora, ajustada al modelo patriarcal, etcétera, el mundo había cambiado mucho más que esos años. En esos últimos 15 años el feminismo había hecho muchos cambios y eran muy distintas las reglas con las que ella se manejaba como mujer a las que iba a encontrar en ese mundo cuando saliera. Y eso fue lo que más me entusiasmó, es proponerle a ella enfrentarse a ese abismo y ver qué hacía con eso, ¿no? Ja, wenn man versucht, diese 11, ich glaube 11 Romane sind es, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber 11 Romane haben Sie bisher geschrieben. Die meisten Ihrer Romane fangen mit einem Triggerbild an. In diesem Roman ist es ein bisschen anders. Es gibt kein Triggerbild. Wo beginnt der Roman tatsächlich? Muss man antizipieren, was passiert ist? Bueno, creo que en las otras empieza con algo desencadenante, pero acá el desencadenante es esta novela anterior, ¿no? Que se cuenta muy brevemente al principio de la historia y entonces arranca cuando se abren esas puertas, cuando ella se enfrenta con esa luz que le molesta incluso en los ojos, una luz muy fuerte, un sol muy fuerte, y ella dice algo así como, me siento desnuda, es como si naciera de nuevo, ¿no? Y también en algún otro momento de la novela dice, yo antes sabía ser mujer y ya no sé más cómo se es mujer. Entonces me parece que arranca ahí, ante la certeza de que tiene que empezar a aprender todo de nuevo, ¿no? Üblicherweise hofft man im Strafvollzug, dass eine Person das Gefängnis geläutert verlässt. Ist Ines geläutert? Yo no estoy tan segura que no salga de la prisión purificada, sobre todo de una prisión en Argentina, no sé en otras partes del mundo. Pero sí es cierto que en las cárceles de mujeres en Argentina el 90% de las mujeres son mujeres que están ahí por haber vendido droga al menudeo. Esto quiere decir haber vendido marihuana para hacer porros o algo por el estilo, que incluso en algunos países es legal, pero que en Argentina no. Entonces, mujeres de clase social muy baja que con eso mantienen a lo mejor un hogar monoparental donde no hay un marido ni ellas se hacen cargo de los hijos, etcétera. Entonces es una situación bastante complicada porque ese hogar queda sin esa mujer entra a la cárcel y está mucho tiempo hasta que se la juzga y demás, y es un verdadero problema, ¿no? Pero volviendo a la historia, porque Inés en realidad cometió un asesinato, yo creo que lo que más la marca a Inés en ese paso por la cárcel es el hecho de que conoce otro tipo de mujeres. En la novela anterior ella era un modelo de mujer típica, burguesa, conservadora, y le parecía que todas las mujeres eran como ellas. Cuando ella entra a la cárcel,
hay una infinidad de mujeres distintas o muy distintas a lo que era ella, y eso me parece que es el cambio más importante y lo que a lo mejor la purifica, en el sentido que además ella vivía para las apariencias, ella aparentaba ser una mujer, una madre perfecta, una esposa perfecta, que tenía una familia perfecta, todo esto era falso, y entrar a la cárcel le saca todas esas máscaras y le permite empezar a entender quién es ella de verdad, ¿no? Ja, ich frage mich, wie haben Sie recherchiert? Weil diese Frau, Ines, wie andere Frauen, die dann entlassen werden, werden in die Freiheit entlassen. Aber 15 Jahre nicht frei zu sein, muss man die Freiheit völlig neu lernen. Wie lernt Ines das? Wie lernen Frauen, die aus Gefängnissen kommen in Argentinien, die Freiheit? Bueno, sí, leí mucho material sobre mujeres que salieron de la cárcel, sobre segundas oportunidades, muchos videos donde las mujeres también cuentan cuál fue su situación y cómo se reinsertan en la sociedad. Es algo bastante complicado esto de las segundas oportunidades después de pasar por la cárcel, porque se supone que nosotros le hacemos una promesa como sociedad de, bueno, vos cumplís con esta pena, de acuerdo con el crimen que cometiste, y cuando salgas te insertarás nuevamente en la sociedad. Pero ese insertarse en la sociedad no es tan fácil, ¿no? O sea, ni para trabajar, ni para hacer relaciones. Seguramente si nosotros vamos a una cena y hay gente que te están presentando y te dicen tal persona es profesora, y ella mató a su marido, acaba de salir de la cárcel, y uno le va a dar impresión, por más que uno cree que ya cumplió su condena y salió, ¿no? Entonces, todo eso era interesante, me pareció, para trabajar. Pero la investigación en esta novela también va por otros lados, ¿no? No solamente por cómo se reinventan estas dos mujeres, sino también con otros aspectos, ¿no? Con el aspecto de las moscas, con el aspecto de los venenos que se usan. No sé si eso me lo vas a preguntar después o querés que lo comente ahora. Absolut. Comento. Ich werde auf jeden Fall noch dazu Fragen stellen. Entonces lo dejo para después. Okay. Sie kommt aus dem Gefängnis, sie weiß aber auch, dass sie sich jetzt nichts mehr zu Schulden kommen lassen darf. Das ist aber viel einfacher als gedacht. Und deswegen hören wir jetzt die erste Lesestelle. Bueno, el capítulo 6, ¿verdad? A Inés le tiemblan las piernas. El pie sobre el embrague no logra apretar lo suficiente. Le cuesta meter los cambios. A pesar del retraso que lleva, maneja a una velocidad excesivamente baja porque tiene miedo de terminar incrustada en un árbol o en una pared. En el mejor de los casos, piensa, porque el peor de los casos sería matar a alguien, lo que como expresidiaria no se le puede permitir ni por accidente. Darse una piña con la furgoneta sin lastimar a terceros, en cambio, no le importaría a nadie. Aún tiene que visitar a otra clienta, la última del día. Ese día que desde el primer segundo en que comenzó estaba condenado a ser fatal. Por más que ella haya tomado la precaución de no escribir la fecha en la planilla de visitas. Su cabeza es un torbellino de pensamientos, suposiciones, dudas, maldiciones y preguntas. Sobre todo, preguntas para las que no tiene respuesta cierta. ¿Venderle a alguien plaguicidas de uso profesional es delito? Supone que no. Tal vez una infracción y una multa que le impongan una de esas reparticiones de control de las que nunca recuerda el nombre. ¿Venderle veneno a alguien que quiere matar a una persona es delito? Probablemente sí. ¿Cuál? ¿El mismo delito que se le imputa al que mata? Seguramente no. Pero en el caso de ella, con antecedentes penales y un mal abogado, ¿quién sabe? Tal vez no sea el mismo delito, pero termine siendo la misma pena. Aunque para condenarla deberían demostrar que sabía que ese iba a ser el uso del veneno y entonces concluir que ella es, ahora sí, una asesina. Asesina profesional, porque esta vez lo estaría haciendo por dinero. La primera vez, la anterior, la única, no. Ni asesina ni profesional. Ella mató, que no es lo mismo. Maldice el azar, la recomendación o el folleto que la llevó a la casa de Susana Bonar para enfrentarla con una parte de su historia de la que no reniega pero prefiere olvidar.
Bendice el azar que le puso ese sobre con tantos dólares en el bolsillo de su campera, aunque ella haya ayudado a la propia suerte cuando regresó sobre sus pasos y lo levantó de la mesa donde aún quedaban la jarra de limonada, los vasos, la segunda botella de Pinot Noir y la copa de vino de esa señora. El azar se riega, se abona, se cosecha o se marchita, ella lo sabe. $1000. Se tomó 2 minutos para contarlo, apenas se alejó unas cuadras de la casa. ¿Es poco o mucho? Para ella y sus finanzas es una fortuna, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora no se le pidió demasiado a cambio. Inés trata de hacer memoria, intenta recordar cómo apareció la señora Bonnard en su vida. En general, todas las clientas que tiene en el barrio, mujeres que le ven pasar con la camioneta, que la fueron recomendando unas a otras, que vieron sus folletos en algún comercio, pegados en los postes de luz, en la parada de los colectivos, personas que viven a 5 o 10 kilómetros a la redonda, no mucho más. Solo la casa de Bonnard y la de la última clienta a la que aún no llega están en otra zona, relativamente cerca de donde vivió Inés hasta que se casó con Ernesto, a más de 20 kilómetros de donde vive ahora. Por eso, porque están alejadas de lo que es su mapa habitual de fumigaciones, la suele dejar para el último recorrido, como hizo esta tarde. Un semáforo la detiene. Inés saca el sobre del bolsillo, abre la guantera y lo mete adentro. Ella no volvería a matar, pero entiende lo que siente la señora Bonnard y no se permite juzgarla. ¿Cómo no entenderla? Conoce ese impulso, la necesidad irrefrenable de que el dolor sea calmado, el deseo de que termine de una vez y para siempre. Matar o morir. ¿Por qué aquella vez se soltó la cuerda que la sostenía impidiendo que pasara del deseo al acto? Eso Inés no termina de entenderlo. Tiene plena conciencia de lo que sucedió, se hizo cargo y pagó lo que la justicia estableció que debía pagar. No le puede devolver la vida a Charo como Charo no le podría devolver a ella la suya por más que siguiera viva. Antes Inés era otra, alguien que creía que el amante de su marido le había quitado lo que tenía. Ahora es esta, que cada tanto sospecha que aquello que creyó que le usurparon lo había perdido mucho antes. Inés zittern die Beine. Der Fuß auf dem Kupplungspedal hat keine Kraft. Das Schalten fällt ihr schwer. Trotz der Verspätung fährt sie extrem langsam. Sie hat Angst, an einem Baum oder einer Wand zu enden. Bestenfalls, denkt sie. Denn schlimmstenfalls würde sie jemanden töten. Und das kann sie als Strafentlassene sich nicht einmal in Form eines Unfalls erlauben. Falls sie hingegen den Kastenwagen zu Schrott fährt, ohne dass Dritte zu Schaden kommen, würde das niemanden interessieren. Eine Kundin noch, die letzte des Tages. Dieses von der ersten Sekunde an verhängnisvollen Tages, so sehr sie das Datum auch vorsichtshalber nicht auf ihren Arbeitsplan geschrieben hat. In ihrem Kopf wirbeln Gedanken, Vermutungen, Zweifel, Verwünschungen und Fragen durcheinander. Vor allem Fragen, auf die sie keine genaue Antwort weiß. Ist es eine Straftat, jemandem Pestizide für den professionellen Gebrauch zu verkaufen? Vermutlich nicht. Vielleicht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe geahndet wird, von einer dieser Kontrollbehörden, deren Namen sie sich nie merken kann. Ist es eine Straftat, jemandem Gift zu verkaufen, der einen Menschen umbringen möchte? Vermutlich ja. Was für eine? Dieselbe, wie wenn Frau selbst jemanden tötet? Sicher nicht, aber in ihrem Fall, mit der Vorstrafe und einem schlechten Anwalt, wer weiß. Vielleicht ist es nicht dieselbe Straftat, ergibt aber letztlich doch dasselbe Strafmaß. Obwohl man ihr für eine Verurteilung nachweisen müsste, dass sie wusste, wofür das Gift verwendet werden sollte, um daraus zu schließen, dass sie nun wirklich eine Mörderin ist. Eine professionelle Mörderin, denn dieses Mal würde sie es für Geld tun. Das erste, das vorherige und einzige Mal war sie weder Mörderin noch professionell gewesen. Sie hatte getötet, was nicht dasselbe ist. Sie verflucht den Zufall, die Empfehlung oder den Flyer, die sie ins Haus von Susanna Bonnard gebracht haben, um dort mit einem Teil ihrer Vergangenheit konfrontiert zu werden, den sie nicht verleugnet, aber lieber vergisst. Den Zufall hingegen, der ihr diesen Umschlag mit so vielen Dollarscheinen in die Jackentasche gezaubert hat, preist sie. Wenngleich sie dem eigenen Glück nachgeholfen hat, indem sie kehrt gemacht und ihn vom Tisch genommen hat, wo noch der Limonadenkrug, die Gläser, die zweite Flasche Pinot Noir und der Weinkelch dieser Frau standen. Den Zufall muss Frau gießen, düngen, ernten oder er verwelkt.
das weiß sie. $1000 sind es. Sobald sie ein paar Querstraßen weit weg vom Haus war, hat sie sich die Zeit zum Zählen genommen. Ist das viel oder wenig? Für sie und ihre Finanzen ist es ein Vermögen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie bisher im Gegenzug dafür nicht sonderlich viel hat tun müssen. Ines versucht sich zu erinnern, wie Susanna Bonnard in ihr Leben getreten ist. Normalerweise sind ihre Kundinnen alle aus ihrem Viertel. Frauen, die sie mit dem Lieferwagen vorbeifahren sehen, die sie im Lauf der Zeit einander empfohlen haben, die ihren Flyer in irgendeinem Laden gesehen haben, an einen Laternenpfahl oder an die Bushaltestelle geklebt. Personen, die im Umkreis von 5 oder 10 Kilometern leben, nicht viel mehr. Nur das Haus der Bonnard und das der letzten Kundin, bei der sie immer noch nicht angekommen ist, stehen in einer anderen Gegend, relativ nah an der Nachbarschaft, in der Ines bis zur Hochzeit mit Ernesto wohnte, fast 20 Kilometer von ihrem jetzigen Wohnort entfernt. Aus diesem Grund, weil sie weit ab ihrer üblichen Route liegen, erledigt sie normalerweise zum Schluss, so wie an diesem Nachmittag. Eine Ampel hält sie auf. Ines zieht den Umschlag aus der Tasche, öffnet das Handschuhfach und legt ihn hinein. Sie würde nicht wieder töten, versteht aber, was die Bonnard empfindet und erlaubt sich kein Urteil. Wie sollte sie nicht verstehen? Sie kennt diesen Impuls, das unzähmbare Bedürfnis, den Schmerz zu lindern, den Wunsch, dass er ein für allemal aufhört. Töten oder sterben? Warum ist bei ihr damals die Sicherung durchgebrannt, die sie davon abhielt, vom Wunsch zur Tat überzugehen? Das versteht Ines immer noch nicht ganz. Sie ist sich vollkommen bewusst, was geschehen ist, hat die Verantwortung dafür übernommen und den Preis gezahlt. Das Leben kann sie Charo nicht zurückgeben, genauso wenig wie Charo ihr das ihre zurückgeben könnte, selbst wenn sie noch am Leben wäre. Früher war Ines eine andere, eine, die glaubte, die Geliebte ihres Mannes habe ihr etwas weggenommen. Jetzt ahnt sie immer mal wieder, dass sie das, von dem sie glaubte, es sei ihr entrissen worden, schon sehr viel früher verloren hatte. Claudia, was ist es, was Ines schon viel früher verloren hat? Bueno, esa frase creo que ella por primera vez toma conciencia de que su matrimonio estaba acabado desde siempre, ¿no? Lo que ella hacía era fingir una situación que no era real, fingir un matrimonio perfecto, una familia perfecta, una maternidad y un vínculo con su hija perfecto. En la medida que fingía todo eso no había ninguna posibilidad de cambio, ¿no? Recién ahora, cuando toma conciencia de eso, bueno, hay algunas cosas que ya no le interesan cambiar, que es la relación con su marido, que ya está rota, pero a lo mejor algunos cambios en el vínculo con su hija se pueden llegar a dar recién a partir de esta conciencia, ¿no? Ines steht immer wieder in einem moralischen Dilemma, zu verstehen, was passiert ist und es zu akzeptieren, was passiert ist. Aber eine andere Frage, vielleicht eine ketzerische Frage, wenn Ines mit dem gleichen Bewusstsein heute ihren Ehemann umbringen würde, wäre das eher der Ehemann und nicht die Geliebte? Bueno, es algo que ella se va preguntando todo el tiempo en la novela. Y es el tiempo que necesita para tomar conciencia de esto. En realidad ella responde cuando le dicen que mató a alguien, ella dice, yo lo que maté es un dolor, yo tenía un dolor tan grande que necesitaba matar ese dolor. Y bueno, mató al amante del marido. Pero en realidad lo que primero hace como para protegerse de eso que hizo es decir, yo lo que necesitaba era matar un dolor, ¿no? Me parece que en esta novela ya ella es muy consciente de que ni tendría que haber matado ni a su marido ni a esta mujer, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Por algo también ella no tuvo el tiempo de las moscas, que quizás también después hablamos de eso, pero ya no puede volver el tiempo atrás. Sí me permitió esta novela por el hecho de que ella cuando sale de la cárcel tiene que encontrar una forma para mantenerse y lo que hace es dedicarse a fumigar insectos. Y empieza a estudiar determinados insectos, ya los había empezado a estudiar en la cárcel, había estudiado las moscas porque particularmente en la biblioteca estaba el texto de Marguerite Duras de las moscas y ese texto donde Marguerite Duras observa la muerte de una mosca, ¿no? Y el planteo de si se muere un animal, un perro, quizás llamamos a un veterinario, si se está muriendo en la calle, si se está muriendo una mosca, nadie llama a nadie, se está muriendo y se muere, y Inés empieza a sentir como un rechazo por Marguerite Duras porque dice, esta mujer en vez de hacer algo, lo único que se puso es a pensar cómo escribir la muerte de la mosca, ¿no? Entonces,
¿Por qué me interesan todas estas reflexiones? Simplemente porque es una forma de reflexionar sobre la muerte, sobre la muerte que ella provocó sin hacerlo directamente, ¿no? Ella, a través de decidir, yo moscas no mato porque las moscas no le hacen mal a nadie, mato otro tipo de insectos, está definiendo, bueno, hay muertes que son válidas y muertes que no son válidas. Hay algunas personas que merecen morir y otras que no. O hay algunos insectos que merecen morir y otros que no. Entonces, todas esas posibilidades que me daba la fumigación y el matar insectos están referidos a estar pensando esto que decís vos, ¿no? Estar todo el tiempo pensando sobre, ¿está bien o está mal lo que hice? Todavía, sobre todo al principio de la novela, no se atreve a decir que está mal lo que hizo. No está del todo segura que hubiera estado mal, ¿no? Sie jonglieren wirklich meisterhaft mit diesen Dilemmata, mit diesen moralischen Kategorien von Töten, Umbringen. Aber eines interessiert mich schon noch. Hat sich in den vergangenen 15 Jahren in Argentinien das Bild einer Frauenmörderin gewandelt, juristisch, aber auch gesellschaftlich? No sé si cambió tanto el delito cometido por una mujer. Sí, en Argentina, creo que en Alemania no, pero en Argentina hay una figura penal que es el feminicidio, que es, ¿no? Que es cuando un hombre mata a una mujer. En realidad no dice un hombre, eso es también lo que se plantea Inés. Puede ser que una mujer mate a una mujer por cuestiones de género, pero en principio son hombres que matan a mujeres por cuestiones de género, por celos o por violencia vicaria o por todo ese tipo de situaciones que se dan generalmente intrafamiliares, ¿no? Entonces, esa figura legal existe en la Argentina, creo que en Alemania no, que tiene una pena agravada si es... Nein, aber wir haben in Deutschland tatsächlich, ich glaube, jeden Tag einen Femizid zu verzeichnen. Das ist höchst dramatisch. Ah, eso sí. Bueno, nosotros también tenemos un femicidio cada día y yo pensé que era una tasa muy alta y que ustedes tendrían menos, pero una tasa de un femicidio por día es una tasa tremenda. En México, por ejemplo, en Latinoamérica es mayor. Hay lugares de Latinoamérica donde aún es mayor. No me imaginé que en Alemania también era uno por día, que es una tasa altísima. Bueno, cualquier tasa sería alta, pero una mujer por día es una cosa impresionante, ¿no? Y generalmente son asesinatos cometidos dentro de lo intrafamiliar, ¿no? Entonces, bueno, vos me decís, ¿en qué cambió la jurisdicción? La pena para las mujeres no cambió demasiado jurídicamente. Sí, la figura del feminicidio que con esta vuelta hacia la derecha conservadora en mi país y en otros países también, todo el tiempo están tratando de volver atrás esto, ¿no? Amenazando con que eso lo vamos a sacar, porque qué diferencia hay entre matar a una mujer y a un varón. Parece mentira que hay que estar explicando esas cosas, porque no es que te matan porque te roban la billetera, eso no es un feminicidio, seas varón o mujer, te mataron en la calle por robarte la billetera, eso es un asesinato, punto. Pero cuando te matan por ser mujer, o sea, no hay asesinatos en general, yo no conozco por ser hombre, por una cuestión de género. Entonces se empiezan a confundir con argumentos falaces a la gente, ¿no? Para que digan, y sí, tienen razón, sí es lo mismo matar a una mujer que a un hombre, pero no estamos hablando de que no sea lo mismo matar a una mujer que a un hombre, sino que a las mujeres muchas veces se las mata por celos, por quererlas controlar, por todo lo que sabemos que es la violencia vicaria, etcétera, después de ser violadas o después de ser maltratadas. Eso en general a los hombres no les sucede, ¿no? Sí hay un cambio en la legislación argentina que afectó a las mujeres, que es bastante importante también y que tiene que ver con la ley del aborto. En la Argentina, hasta el 2020, nosotros no teníamos ley de aborto legal, seguro y gratuito, y una mujer que hacía un aborto tenía pena de prisión hasta 4 años. Entonces, había una pena de prisión para la mujer que hoy ya no existe, porque en la Argentina el aborto es legal. También nos amenazan todo el tiempo con que eso va a ser revertido, pero por el momento no sucede. Y a mí me impresionó saber, por ejemplo, en Latinoamérica hay distintas situaciones. Colombia lo consiguió hace poco por la Corte Suprema, México lo fue consiguiendo en distintos estados, en Chile no hay, en Brasil por supuesto tampoco. En El Salvador la pena para la mujer que hace un aborto es 48 años de prisión, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas para modificar.
Ja, und in Amerika sind wir gerade dabei, einen absoluten Rückschritt zu erleben, wo in vielen Bundesstaaten Abtreibungen unter hohe Strafen gestellt werden. Hunderte von Frauen bereits in den Gefängnissen sitzen. Das ist eine völlig absurde Situation. Aber wie kann sich eine Gesellschaft wappnen gegen einen solchen Rückschritt? Wie können sich Frauen wappnen gegen einen Rückschritt? Vor 15 Jahren gab es diese große Bewegung Ni una otra más. Was ist daraus geworden? No, el movimiento se llama Ni Una Menos sí, y no, lo que pasa que en España se llama parecido a lo que dijiste vos, pero en Argentina se llama Ni Una Menos. Es un movimiento que justamente lo que dice es que no debe haber ni una mujer menos, no se debe matar a ninguna mujer más por cuestiones de género. La verdad que no bajó mucho la tasa. Nosotros seguimos peleando por eso y no bajó mucho la tasa. Y no bajó mucho la tasa porque después no se aceitan otras cuestiones que hay que aceitar. Por ejemplo, una mujer hace la denuncia, ahora hace poco, ¿no? Hubo un caso en Argentina de 2 mujeres, madre e hija, con un niño chiquitito que las mató el padre del niño a las 2. Había un montón de denuncias contra ese señor. El señor tenía una restricción de acercarse a la casa de ella y el señor se ponía a dormir en el techo de la casa y se quedaba ahí y la policía no hacía nada, a pesar de que ella había hecho las denuncias, a pesar de que tenía restricción de acercamiento. Entonces, le decimos a las mujeres, no, vos no tenés que dejar que Esa mujer se había escapado de su casa con el niño porque su marido justamente tenía determinadas características de abuso y de maltrato y de además no dejarla vivir, de salir de su casa, etc. Entonces, ¿uno qué le dice desde el movimiento Ni Una Menos? No, vos tenés que salir y tenés que pelear y tenés que denunciar y no sé qué, y le van a poner una tobillera para que no se acerque. Y después a veces no pasa eso, ¿no? Y uno dice, ¿dónde estaba el juez? Si ese señor, los vecinos lo veían, que hacía una semana que dormía en el techo de la casa, ¿y cómo no funcionó la justicia? Entonces, las mujeres hacemos lo que podemos, que es denunciar esto, salir a la calle, pelear por nuestros derechos, pero después el sistema y las instituciones nos tienen que acompañar, ¿no? En la pandemia hubo un caso que una mujer fue a denunciar a su marido a la comisaría porque su marido la estaba maltratando y la acompañó el cuñado. Y los metieron presos porque salieron no se podía salir de tu casa. Entonces los denunciaron por haber salido de la casa. Entonces, si vos te encontrás con instituciones de ese tipo, es muy difícil, ¿no? Hay ahora una película que se llama Somos Belén, que es una película argentina que es la candidata para el Oscar por Argentina, que es la historia de una joven en Tucumán que llega al hospital con la madre porque tiene un dolor abdominal muy fuerte. Cuando llega al hospital se dan cuenta que está teniendo un aborto espontáneo. O sea, ella está teniendo un aborto espontáneo. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada y está teniendo un aborto espontáneo de muy pocos meses. Entonces ella va al baño, sangra en el baño y la policía la denuncia porque dice que se fue a hacer un aborto al baño. Y después en otro baño del otro pabellón encuentran un feto y se lo adjudican a ella. Y estuvo creo que 4 años presa y salió por el movimiento de mujeres. Ella no iba a salir de ninguna manera porque la abogada que las defendía era una abogada que en general no se preocupaba demasiado por estos casos, pero otra abogada tomó el caso y lo consiguió porque consiguió que todas las mujeres argentinas se movilizaran en todas las ciudades de la Argentina protestando contra este caso de una chica que hacía 3, 4 años que estaba presa, no me acuerdo exactamente cuántos años fueron, por un aborto espontáneo que otros denunciaron como un aborto clandestino que en ese momento estaba penado, ¿no? Wie Ines sich auf die Veränderungen in der Gesellschaft einstellt, das hören wir jetzt von Ihnen. Perfecto. Sin embargo, al poco tiempo de salir me di cuenta de que todo había cambiado. No solo la relación de la gente con los insectos, las mujeres también. En especial cambiaron las mujeres. Los hombres no tanto. Quedaron pedaleando en el aire, pero de cambios poco.
Fueron años en las que ellas no pararon de reclamar y el mundo, tal como ya lo conocía, quedó patas para arriba. Supe de inmediato que iba a tener que hacer un curso acelerado para ponerme a tono con los tiempos. Si quería ser comprendida, como me comprendieron mis compañeras, en ese lugar, adentro, tenía que contar bien la historia, pero con los usos y costumbres de este nuevo mundo, sumando por acá, restando por allá, haciendo algunos ajustes necesarios, iluminando, oscureciendo. Siempre se trata de contar bien una historia, y para eso, antes, tenía que entender los cambios que se habían producido en la relación entre hombres y mujeres, para bien y para mal. Cuando yo salí de circulación funcionaban otros códigos. Hasta el día en que maté a Charo, yo sabía ser mujer. En cambio, ahí, en esos pabellones, perdí contacto con lo que pasaba en el mundo real. Se borraron el yin y el yang. Intuí alguna cosa a partir de lo que veía cada tanto en las noticias o porque lo decía una nueva compañera, pero muchos de esos comentarios los tomaba como expresiones de mujeres temerarias que se manejaban fuera de la ley. Y yo, aún fuera de la ley, soy otra cosa. Tengo un estilo más clásico, por llamarlo de algún modo. Visitas no tuve, ni ningún intercambio con el exterior. Mi defensor oficial vino un puñado de veces, pero era un chico tímido, recién recibido, que nunca mencionó las cuestiones de género ni el cambio de época. Y yo no me di cuenta de que hiciera falta. Un abogado más astuto los habría mencionado y usado a mi favor. Una abogada más astuta, ni que hablar. Laura, mamá, Lali, no existe más, me corrigió la niña que parí cuando la llamé como solíamos hacerlo. Vino solo una vez y para que le firmara unos papeles. Lo firmé, pero no nos entendimos y ya no vino más. Esa es la cara de Laura que recuerdo, la que me miraba del otro lado de la mesa en el salón de visitas mientras yo firmaba. Estaba igual, más delgada, eso sí, pero seguro en cuestiones de peso habrá ido y venido. Laura, Lali, siempre tuvo problemas con la comida. Lo seguirá teniendo, si tampoco le preocupaba su aspecto. Volviendo a mí, ¿cómo iba a sospechar semejante cambio en las reglas del mundo en tan poco tiempo? Ni siquiera si hubiera prestado más atención a la manca cuando hablaba del patriarcado y repetía que se iba a caer, que se iba a caer. ¿Caer qué?, pensaba yo. Creía que lo decía de pirada, de loca que es, no de moderna o de feminista como se declara ella. Por eso, cuando atravesé el portón, rumbo a la libertad, no tenía idea de qué significaba ahora, entrado el siglo XXI, ser mujer. Me perdí unos años claves de entrenamiento, los años en que, según dicen, el mundo se puso culo al norte cuando las mujeres ganaron la calle y consiguieron no sé cuántas cosas. Tanto habrá que ver. Doch bald nachdem ich rausgekommen war, merkte ich, dass sich alles verändert hatte. Nicht nur die Beziehung der Menschen zu den Insekten, auch die Frauen. Ganz besonders hatten sich die Frauen verändert. Die Männer nicht so sehr, die strampelten sich weiter ab, es gab aber wenig echte Veränderung. Es waren Jahre gewesen, in denen die Frauen unablässig ihre Forderungen stellten und die Welt, so wie ich sie kannte, auf den Kopf gestellt wurde. Mir war sofort klar, dass ich einen Crashkurs brauchte, um mich auf die neuen Zeiten einzustellen. Wenn ich verstanden werden wollte, so wie meine Mitinsassinnen mich dort drinnen verstanden, musste ich die Geschichte gut erzählen, aber nach den Gepflogenheiten und Bräuchen dieser neuen Welt. Hier ein bisschen dazu dichten, da ein bisschen weglassen, ein paar notwendige Anpassungen, ein bisschen mehr ausschmücken, ein bisschen verschleiern. Es geht immer darum, eine Geschichte gut zu erzählen. Und dafür musste ich zuerst die Veränderungen verstehen, die es in der Beziehung zwischen Männern und Frauen gegeben hatte. Zum Guten wie zum Schlechten. Als ich aus dem Verkehr gezogen wurde, galten andere Codes. Bis zu dem Tag, an dem ich Charo tötete, wusste ich, wie man eine Frau war. In den Gefängnistrakten verlor ich den Kontakt zu dem, was in der realen Welt passierte. Yin und Yang verwischten. Das eine oder andere erahnte ich anhand dessen, was ich gelegentlich in den Nachrichten sah oder weil eine neue Insassin es erwähnte. Aber viele dieser Kommentare nahm ich als Ausdruck waghalsiger Frauen, die sich außerhalb von Recht und Ordnung bewegten. Allerdings bin ich, selbst außerhalb des Rechts, anders gewickelt. Ich habe einen, um es irgendwie zu nennen, eher klassischen Stil. Besuch bekam ich nicht, hatte auch keinen sonstigen Austausch mit der Außenwelt. Mein Pflichtverteidiger kam eine Handvoll Male, aber das war ein schüchterner junger Typ, frisch von der Uni, der die Genderfragen oder den veränderten Zeitgeist nie erwähnte, und ich merkte nicht, dass das nötig gewesen wäre.
Ein cleverer Anwalt hätte das erwähnt und zu meinem Nutzen eingesetzt. Erst recht eine clevere Anwältin. Lali? Laura, Mama. Lali gibt es nicht mehr, korrigierte mich das Mädchen, das ich aus mir herausgepresst hatte, als ich sie nannte, wie wir sie immer genannt hatten. Kam ein einziges Mal und damit ich ein paar Papiere für sie unterschrieb. Ich unterschrieb, aber wir verstanden uns nicht und sie kam nicht wieder. Ich erinnere mich, wie sie mich von der anderen Seite des Tisches anblickte, im Besuchszimmer, während ich unterschrieb. Sie war unverändert, schlanker, das schon, aber bestimmt ging es bei ihr mit dem Gewicht rauf und runter. Laura, Lali, hatte immer Probleme mit dem Essen. Die wird sie auch weiterhin haben, wenn ihr Aussehen ihr so unwichtig ist. Um auf mich zurückzukommen. Wie hätte ich ahnen sollen, dass sich die Regeln der Welt innerhalb so kurzer Zeit derartig verändern könnten? Nicht mal, wenn ich der Manka mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte, während sie vom Patriarchat faselte und wiederholte, dass es fallen werde. Fallen. Was soll da denn fallen, dachte ich. Ich dachte, das sagt sie, weil sie abgedreht und durchgeknallt ist und nicht als selbsternannte moderne Feministin. Deshalb hatte ich, als ich das Tor in meine Freiheit durchschritt, keine Ahnung, was es jetzt, im schon etwas angeknabberten 21. Jahrhundert, bedeutet, eine Frau zu sein. Ich hatte wesentliche Jahre des Trainings verpasst. Die Jahre, in denen die Welt sich mit dem Arsch nach Norden drehte, als die Frauen auf die Straßen strömten und ich weiß nicht, wie viele Dinge erreichten. Ob es so viele sind, wird sich zeigen. Punkt. Ob es so viele sind, fragt sie sich. So wie ich Ines lese, ist sie eine absolut selbstbestimmte Frau, aber sie würde sich möglicherweise gar nicht als progressiv oder feministisch bezeichnen. No, ella está aprendiendo todo eso y le cuesta bastante. Me parece que también refleja a un montón de mujeres que fueron aceptando determinadas batallas del feminismo, a veces sin llamarse feministas porque le tienen miedo a la palabra, porque la palabra también fue una palabra que costó asumir por muchas generaciones, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, no, yo no soy feminista. Y después le preguntas, ¿pero estás de acuerdo con que las mujeres tengan los mismos derechos que los varones? Sí. Bueno, entonces sos feminista. Pero siempre se ha cargado la palabra durante mucho tiempo con connotaciones negativas. Luego vino una época un poco mejor y ahora nuevamente parece que las feministas tenemos la culpa de todo. Por lo menos en mi país tenemos la culpa de todo. Todo lo que haya pasado antes de este gobierno, la culpa es nuestra y ahora también la culpa es nuestra. No sé. Pero ella, en esta novela, está tratando de aprender a ser esa nueva mujer que encuentra, pero hay cosas que le parecen que están bien y hay otras cosas que no le parece que están tan bien. Pero sí sabe que no lo puede decir, porque si lo dice, a lo mejor con su amiga La Manca, que sí es feminista, y con algunas otras mujeres, les va a caer mal. Entonces, de a poco va asumiendo algunas cosas, otras no, algunas las asumirá más tarde, otras no las asumirá nunca. Pero ella viene de ser una mujer todo lo contrario a esto, ¿no? Entonces sí, es exactamente como decís vos. Ella por el momento no es ni feminista ni progresista. Ja, sie versucht, die neue Frau zu sein. Dazu sind aber auch das Verstehen und das Erlernen der Sprachcodes erforderlich, weil ohne die geht es offensichtlich nicht. Wie lernt sie das und was machen Sprachcodes heute mit Sprache überhaupt? El lenguaje me parece que también conforma la realidad, ¿no? Nosotros hablamos de determinada manera y eso de la manera que hablamos conforma la realidad. Creo que hoy, particularmente en este siglo, es mucho más evidente cómo los relatos, los distintos relatos van marcando lo que cada persona cree que es la realidad y hay muchos relatos diferentes. Ya no estoy hablando del feminismo, estoy hablando de la política, de los comunicadores, etcétera. Estamos en un siglo en el cual hay un relato para cada cosa y cada persona se agarra el relato que cree que es el que dice la verdad y no sabemos más dónde está la verdad. Pero con respecto a lo que un poquito antes se pensaba en esta novela, que es el tema de qué palabras se usan para nombrar, Inés también tiene una mirada sobre el lenguaje inclusivo y sobre si hay que hablar con lenguaje inclusivo o no. Es una discusión bastante abierta y que tiene que ver con
los usos y costumbres. Si a la larga la gente, todos nosotros, hablamos de manera inclusiva, será parte del lenguaje y si no, no será parte del lenguaje. No lo podemos imponer ni tampoco lo podemos prohibir. Es algo de los usos y costumbres de los hablantes y de las hablantes. Lo que a mí sí me parece es que el universal masculino quedó pequeño para nombrar ciertas cosas. Entonces, cuando todo se organiza desde el universal masculino, las mujeres empezamos a sentirnos incómodas. Entonces, si bien yo no uso lenguaje inclusivo habitualmente, sí me siento incómoda a veces cuando hay 50 mujeres y un varón y hay que hablar en masculino, ¿no? Porque da la sensación de que si somos 50 mujeres y un varón, también el varón se puede adaptar a escuchar en femenino y sentirse incluido, que no le va a pasar nada. Pero nosotras estamos entrenadas para ese trabajo y los varones no, o sea, es una cuestión de educación, ¿no? de lo que ha pasado todo este tiempo. A mí me pasó, revisando Tuya, la novela anterior, para escribir esta novela, que en la escritura literaria yo encontraba marcas y formas de decir que yo hoy no diría de esa manera. Cuando escribí Tuya, hace 20 años atrás, sí, todavía no me molestaban, hoy me molestaban. Tuya es un monólogo interior que transcurre todo el tiempo en la cabeza de Inés. Y cuando veo que Inés, hablando de ella y hablando de otras mujeres, todo el tiempo dice cuando uno piensa, cuando uno sale, cuando uno cocina, y digo, ¿cómo cuando uno, no? Por supuesto que para la RAE eso está bien, ¿no? Decir cuando uno, por más que no sea una mujer. Pero a mí me empieza a incomodar todo esa superabundancia de lo masculino para nombrarnos a todos, a mí ya me incomoda y trato de buscarle la vuelta. A veces doy rodeos en lo que quiero decir para no usar el lenguaje inclusivo que no me sale y tampoco para repetir el femenino y el masculino que hace en la literatura algo muy pesado y que uno no puede estar todo el tiempo, una no puede estar todo el tiempo diciendo los presentes y las presentes, los profesores y las profesoras. Es pesadísimo dentro de la literatura. Pero sí me gusta buscar la vuelta a ver si puedo nombrar de alguna manera que no necesariamente esté tan marcado por el lenguaje armado desde el universal masculino. Wir haben gerade gesprochen über die Errungenschaften. Gleichzeitig haben Sie auch gesagt, Feminismus, Feministinnen wurden für alles Negative von den Männern bezeichnet. Wir haben wieder eine Zeit, in der genau dieses passiert, in der über Frauen verächtlich gesprochen wird. Der amerikanische Präsident ist ein Paradebeispiel dafür. Was passiert da gerade? Weil diese Männer werden ja auch von Frauen mitgewählt. Wie geht das zusammen? Bueno, sí, por supuesto que hay mujeres que las eligen, pero por ejemplo en mi país el presidente, que también tiene comentarios muy despectivos contra las mujeres, tiene un porcentaje muchísimo más alto de varones que lo votan que de mujeres y entre los varones de varones jóvenes. Entonces, bueno, evidentemente hay mujeres que quieren el plan económico del presidente y quieren otras cosas del presidente. No sé si están tan de acuerdo con lo que él opina con respecto a las mujeres, ¿no? Porque cuando estuvo en Davos habló mal de las mujeres, habló mal de la comunidad LGTB y seguramente muchas de esas mujeres que lo votaron no están de acuerdo con esa parte. De hecho, cuando hubo 2 manifestaciones en la Argentina muy importantes que llevaron adelante el grupo LGTB después de estos agravios que se hizo en Davos, salimos todos a las calles, todas a las calles, y fueron de las manifestaciones más multitudinarias. Yo no tengo duda que en esas manifestaciones que llevaban tanta gente, había gente que lo había votado y había gente que lo iba a volver a votar, por otros motivos, porque tiene miedo que haya inflación, porque tiene miedo, por lo que sea, y que no le da tanto peso a esto, pero cuando hay que salir a protestar, salen a protestar. Yo justo porque me interesa el tema, tengo en mi valija un libro que habla de las mujeres libertarias. Libertarias es el partido que gobierna en la Argentina, y hay un montón de mujeres libertarias que se dicen feministas y que no están de acuerdo con lo que el presidente dice con respecto a las mujeres. Sin embargo, le parece que sirve otros aspectos del presidente y lo votan y lo defienden. A mí no me pasa, yo no lo defiendo ni lo voto, pero entiendo que dentro de las mujeres que lo votan puede haber mujeres que estén de acuerdo con lo que él dice, a pesar de que las perjudica y a pesar de que está hablando mal de ellas y que es un discurso que también se escucha, ¿no? Pero también debe haber muchas que lo votan a pesar de eso, ¿no? Wir machen einen kleinen, etwas radikalen Schnitt, weil es gibt ein weiteres wichtiges Thema in Ihrem Roman, nämlich das Thema des Mutter-Tochter-Verhältnisses. Das Mutter-Tochter-Verhältnis verzieht sich durch ganz viele Ihrer Bücher. Was fasziniert Sie so sehr
Und wie ist das Verhältnis von Inés zu ihrer Tochter, die sie nie im Gefängnis besucht hat? Bueno, esa relación es una relación fallida entre una madre y una hija, como hay tantas relaciones fallidas entre madres e hijas, pero se nos educó para pensar que siempre esa relación va a funcionar bien, ¿no? Entonces, la literatura ya viene hace mucho tiempo dando muestras de otro tipo de maternidades, ¿no? De mujeres que no quieren ser madres, de mujeres que son madres a pesar de no haberlo querido ser, y mujeres que les sale muy mal ese vínculo, ¿no? Porque no es que nos dan un manual de instrucciones y aplicando el manual de instrucciones va a salir todo perfecto. A veces no sale bien. Como dice Tolstoy en el arranque de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen y las infelices lo son cada uno a su manera, y podemos decir lo mismo con la maternidad, y me parece que la literatura le interesa más donde está el conflicto, donde están las familias que no son tan felices y donde están las maternidades con dificultades en los vínculos, ¿no? Lo que pasa es que era un tema un poco tabú hasta hace unos años atrás. Ahora hace rato que ya hay muchos textos que hablan de esas dificultades, pero a mí me interesa mucho la familia en general, y dentro de la familia el vínculo de la maternidad me interesa, es el que más conozco. Me parece que pasó a ser también un vínculo universal para los lectores, ¿no? Hace años atrás quizás un hombre te decía, no, yo a Vivian Gornick no la leo porque justo, no sé, Apegos Feroces es un libro que transcurre en Nueva York y camina una madre con la hija por Nueva York y están hablando y se están peleando, y a mí qué me importa porque soy hombre, te podrían haber dicho eso. Y nosotras es muy raro que digamos, no, yo Carta al padre de Kafka no lo voy a leer porque es un varón, papá y un hijo que no se llevan bien y entonces no lo voy a leer. Es rarísimo que una mujer te diga eso. Pero bueno, así fuimos educados, ¿no? Entonces me parece que hablar del vínculo de la maternidad ya no es decir, bueno, ¿por qué hablábamos del vínculo de la maternidad? Sino es hablar del mundo, como se habla de la relación de los padres, como se habla de la relación de los hermanos, como se habla de las guerras, como se habla de tantas cosas en la literatura. Pero como fue un tema reservado a lo cotidiano, parecía como una literatura menor, como una literatura para mujeres, entonces llama la atención. Pero a mí me parece que es simplemente hablar de algo que hay en el mundo, como tantas otras cosas, que es la relación entre una madre y una hija, ¿no? Ja, und wahrscheinlich auch von dieser falschen Romantik zu befreien, die auf die Frauen, Mütter wie Tochter, übergestülpt wird. Sí, ¿qué más quisieran las madres que sean todo así? Pero es muy gracioso. Y además, a mí me interesan esos vínculos y me causó mucha gracia. Yo tengo un libro de ensayos ahora, no son ensayos, pero son notas periodísticas, no ficción, que yo fui escribiendo a lo largo de la vida. Y en esas notas yo hablo de mi vida personal, cosa que no hago en las novelas. Las novelas son ficción, pero ahí a veces hago alguna referencia a mis hijos. Yo tengo 3 hijos. Y una periodista que había leído muchos libros míos, cuando me entrevistó por ese libro, me dijo, yo nunca me hubiera imaginado que vos tenías 3 hijos y que te ocupabas de ellos. Porque como en la literatura hablo de vínculos complicados, que no quiere decir que los míos tampoco no tengan complicaciones, pero es llamativo cómo alguien enseguida piensa que de eso que vos hablás, eso sos, que el personaje de tu novela sos vos, que no podés hablar de determinados conflictos o mirar el mundo desde determinado prisma, porque si no es que a vos te pasó eso. Y creo que eso tiene mucho que ver, para los que no escriben, con la dificultad que tienen para pensar la imaginación del otro, ¿no? A veces se te ocurre algo en una historia y viene alguien y te dice, pero ¿a vos te pasó? Porque ¿cómo se te puede ocurrir eso? Bueno, esa es la imaginación, ¿no? La imaginación de cada uno que va por distintos canales y que son operaciones bastante difíciles de entender, pero me parece que hay como una dificultad a veces en el otro en pensar que eso que vos escribiste solamente se te puede haber ocurrido si te pasó, si no, no se te puede ocurrir, ¿no? Yo tendría que haber matado a mucha gente si fuera así. Was mich in die Zeit der Fliegen mit am meisten berührt hat, war die Beschreibung der Freundschaft von Inés zu Manka. Manka ist eine ehemalige Knastkameradin, mit ihr macht sie zusammen diese Firma auf, diese 3F-Firma. Manka wird Privatdetektivin, Inés die Kammerjägerin. Diese Freundschaft ist was ganz Besonderes, weil sie den Wesenskern dieser Freundschaft nie
ausstellt und trotzdem ist sie vorhanden. Was macht aber diesen Wesenskern aus, dieser Freundschaft? Bueno, por lo pronto para Inés es la primera vez que tiene una amiga, porque ella siempre tuvo relaciones un poco falsas o hipócritas, ¿no? Entonces tenía amistades, pero no personas íntimas. Por primera vez tiene una relación íntima con una persona. Y probablemente la manca además tiene un deseo sobre Inés, cosa que Inés no lo tiene o por lo menos no se permite pensarlo. A lo mejor lo tiene, pero lo tiene reprimido. Pero hay una amistad real, ¿no? De compartir cosas y de entender el mundo desde el mismo lugar. Me parece que también refleja algo de lo que son las relaciones de las mujeres hoy, ¿no? De un montón de tabúes que se rompieron con respecto a el vínculo entre muchas mujeres, que siempre parece, viste que antes estaba esa cosa de las mujeres se detestan y te hacen, no sé, te hacen... Yo la verdad que vivo rodeada de mujeres que son solidarias y que te acompañan y que cuando tenés un problema, lo primero que se te ocurre es estar con tus amigas o con tus colegas si es un problema de trabajo y me parece que están esas relaciones que está en la novela a través de ellas dos están muy expandidas. Quizás esto de que habíamos luchado por cosas juntas, no sé, es que nos lleva a ese lugar, ¿no? Pero hay como una posibilidad de comprensión en esas pequeñas o grandes dificultades con las que enfrentamos, ¿no? Hay como un código de complicidad, ¿no? De mirarte con la otra y decir, sí, te quedó, o sea, un señor te hace un comentario y te mirás así de reojo y decís, no hace falta que hagamos ningún comentario, ya sabemos de qué estamos hablando. Me parece que hay un avance en toda esa intimidad de la relación de amistad de mujeres, ¿no? Ein anderer Punkt ist die Bewertung von Zeit in Ihrem Roman. Man gibt ganz unterschiedliche Zeitvorstellungen. 15 Jahre hören sich an im Knast wie eine Ewigkeit. Aber für eine Spezies, für die Fliegen, ist Zeit etwas ganz anderes. Und das wollen wir jetzt hören. Perfecto. Resulta que la cosa es porque para las moscas, el tiempo pasa más lento que para nosotras. No termino de entenderlo, siempre fui muy mala para la física y la matemática. Pero ahí está la clave de por qué resulta imposible atrapar una mosca. Cuando avanzamos sigilosas, si hay un sigiloso que se dé por incluido, con nuestra mano en forma de garra, dispuestas a tomar por asalto una mosca que se posó sobre la mesa, sobre nuestra comida o sobre el borde de una copa de vino, el insecto levanta vuelo rauda, antes de que terminemos el movimiento, la mosca ya se posó en otro sitio. Así nos quedamos, hirviendo de bronca o sintiéndonos unas tontas porque una mosca fue más rápida que nosotras. A mí no me pasa porque yo no cazo moscas. No hay forma de engañarlas, ni que la mano vaya más lenta, ni que venga desde abajo, ni que dejemos el ambiente a media luz. ¿Por qué? La razón no es que lo logran porque son más veloces, más inteligentes o tienen mejores reflejos que nosotras. La respuesta correcta es que para una mosca la vida pasa en slow motion. Si la aguja de nuestro segundero tarda determinada cantidad de tiempo en cambiar de posición, para una mosca tarda 4 veces más. Ella tiene más posibilidades que nosotras para evaluar cualquier movimiento de alguien que aceche. Eso le da margen de volar, huir a otra parte, buscar refugio, mientras la mano que va tras ella avanza hacia la nada. Más tiempo para pensar, para reaccionar, para esconderse, para responder, para no responder, para evitar una agresión, para actuar, para no equivocarse. 4 veces más. Un escándalo. El mundo sería otro si todas tuviéramos el tiempo de las moscas. Ja, tatsächlich wäre die Zeit der Fliegen eine andere. Es liegt daran, es liegt daran, dass die Zeit für Fliegen langsamer vergeht als für uns. Ganz verstehe ich das nicht. Ich war schon immer schlecht in Physik und Mathe. Jedenfalls ist es deshalb unmöglich, eine Fliege zu fangen. Wenn sich Frau, Männer dürfen sich mitgemeint fühlen, verstohlen anschleicht, die Hand zur Klaue geformt, kurz davor überfallartig nach der Fliege zu greifen, die sich auf den Tisch, das Essen oder den Rand eines Weinglases gesetzt hat, fliegt das Insekt geschwind auf und bevor Frau die Bewegung noch zu Ende geführt hat, sitzt die Fliege schon anderswo. Dann steht Frau da, kochend vor Wut oder fühlt sich dumm, weil eine Fliege schneller war als sie. Mir passiert das nicht,
weil ich keine Fliegen jage. Frau kann sie unmöglich überlisten, weder indem Frau die Hand langsamer bewegt, noch indem Frau von unten kommt oder das Zimmer in Schummerlicht taucht. Warum? Das gelingt den Fliegen nicht, weil sie schneller und klüger wären oder bessere Reflexe hätten. Es liegt daran, dass das Leben für eine Fliege in Zeitlupe abläuft. 1 Sekunde dauert für eine Fliege 4-mal so lang. Sie hat mehr Möglichkeiten als wir, um feindselige Bewegungen einzuschätzen. Das gibt ihr Spielraum, um anderswo Schutz zu suchen, während die Hand, die hinter ihr her ist, ins Nichts vorrückt. Mehr Zeit zum Denken, zum Reagieren, um sich zu verstecken, um einem Angriff auszuweichen, um zu handeln oder auch nicht, um Fehler zu vermeiden. 4-mal so lang. Ein Skandal. Die Welt wäre eine andere, wenn wir alle die Zeit der Fliegen hätten. Das ist ein unglaublich schönes Bild. Ines kommt eigentlich per Zufall, nämlich im Gefängnis, auf die Lektüre von Fliegenbüchern. Und langsam entwickelt sich dann auch der Gedanke, dass sie vielleicht danach zur Kammerjägerin werden könnte. Aber kann sich eine Kammerjägerin wirklich leisten, keine Fliegen zu verfolgen? Bueno, yo no cazo moscas, o sea, qué sé yo. Y hay mucha gente que me dice que después de leer el libro no mata más moscas, que también es cierto. La verdad que cuando uno empieza a investigar sobre por qué están las moscas, para qué están las moscas, qué hacen las moscas, te sentís un poco extraño matando una mosca, ¿no? O extraña matando una mosca. Yo investigué bastante sobre el tiempo de las moscas y sobre otras cuestiones. Cuando fue el tiempo, la época de la pandemia, no sé si se acuerdan, por lo menos en Argentina, supongo que acá también, había muchos ofrecimientos de cursos online para matar el tiempo mientras estábamos encerrados. Había muchos cursos de masa madre, por ejemplo, cosa que a mí no me atraía, y vi pasar un curso, en un momento un curso de una universidad de Neuquén, que es una provincia en Argentina, que daban un curso sobre entomología forense. Y yo dije, ¿ves? Esto sí me puede interesar. Y entomología forense es la aplicación de los insectos para entender determinadas cuestiones forenses. Por ejemplo, por qué apareció un cadáver, quién lo mató y por qué, ¿no? Eso es lo que averiguan los forenses. Entonces la mosca, que antes se creía que cuando aparecían gusanos en la carne era porque los gusanos estaban adentro de la carne, ¿no? Bueno, después se supo que lo que pasaba es que una mosca va, pone un huevo y luego el huevo se convierte en larva y la larva sale en mosca y la mosca sale volando. Entonces, si encontrás un cadáver y tiene un huevo, pasa un tiempo, si tiene una larva pasa otro tiempo, si tiene una mosca que sale volando pasa otro tiempo, si la mosca no es de esa zona sino de otra, trasladaron el cuerpo. Todo eso me parecía fascinante. Entonces, bueno, hice todo ese curso de entomología forense y después empecé a leer papers sobre moscas, ¿no? Sexo sobre moscas, el tiempo de las moscas con esto de los fotogramas que llevan. Las moscas llevan 4 veces más fotogramas al cerebro de lo que estamos mirando, por eso es que ven en cámara lenta, ¿no? Nosotros llevamos 1 cada 4 de ellas, ¿no? Y la tortuga lleva mucho menos que nosotros. Entonces, por eso vemos diferente el tiempo, aunque el tiempo, por supuesto, que siempre es el mismo. Y ahí aprendí que hay premios Nobel que le han dedicado el premio Nobel a las moscas con las que hacían los experimentos. Hay la cadena de degradación de la basura o de los cadáveres que pueden haber en el campo. No sé, se muere un animal en el campo y si no estuvieran las moscas no se arranca con la cadena de degradación. O sea, las moscas son fabulosas, pero son esas cosas que tenemos como rechazo porque hay una mosca, ¿no? Entonces Inés, lo que me servía a mí era pensar esto, ¿no? ¿Vale la pena matar una mosca? Porque eso la llevaba a pensar en el propio asesinato que ella hizo, ¿no? Y ahora me pasa que cuando voy a veces a presentar la novela, viene gente que me trae otros papers sobre moscas, o que me dice, mi hija está en la universidad de no sé dónde haciendo una investigación sobre moscas. Entonces parece que, bueno, las moscas nos van a sobrevivir, yo creo. Ja, und vielleicht könnten wir sogar etwas von Fliegen lernen, nämlich dass wir die Zeit langsamer vergehen lassen, gerade wenn sie so wertvoll ist. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für diesen heutigen Abend. Aber leider ist die Zeit jetzt schon fast rum. Aber herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Und ich muss dazu sagen, über viele Aspekte des Buches haben wir gar nicht geredet. Wir haben ganz wenig über den kriminalistischen Aspekt gesprochen. Aber es ist wirklich ein Buch, das auf jeder Seite einem eine neue Welt eröffnet. Dankeschön. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Wenn Sie, liebe Gäste, auch Fragen an Claudia Pinheiro haben, bitte, jetzt ist die Runde eröffnet. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Francisca. Cuando ahora has acabado de escribir o has escrito esta nueva novela que continúa con otro personaje, como has comentado, que ya tenías, pero bueno, las moscas han estado presentes en la novela y en este debate. Pero teniendo en cuenta, me pregunto muchas veces una novelista como tú, o como otras novelistas, ¿cómo seleccionas el próximo tema de tu próxima novela? Es decir, muchas veces me lo pregunto, en un mundo donde hay una sobreinformación, en el que todo pasa tan rápido, en el que cualquier tema está a nuestro alcance, ¿no? ¿Cómo descubres una nueva historia que puede provocar una novela como la de El tiempo de las moscas, ¿no? Es decir, ¿cómo abordas el próximo tema de tu novela? Incluso si estás trabajando ya en la próxima novela, si nos puedes explicar cómo llegaste a ese tema. Bueno, primero que lo que voy a decir no quiere decir que todos los escritores y las escritoras trabajen de la misma manera, pero yo no pienso temas, yo no pienso un tema para la próxima novela. El tema viene adentro de los personajes y lo que me imagino que es esa historia. Y no lo sé a veces cuando empiezo a escribir. A mí lo que me aparece es una imagen disparadora. Esa imagen disparadora tiene algo de la categoría de los sueños. Una no sabe por qué sueña lo que sueña, ¿no? A veces decís, bueno, soñé con esto porque me crucé justo a esta persona por la calle, o porque vi tal película, o porque leí tal libro y eso me debe haber quedado en la cabeza, o por lo que sea. Pero no sabes exactamente de dónde. Y en estas imágenes disparadoras también a mí me pasa lo mismo. Me aparece una imagen disparadora que pienso, uy, ahí podría haber una novela. Entonces yo la dejo en la cabeza, esa imagen, y los personajes se empiezan a mover, me empiezan a mostrar sus conflictos o desaparecen. Y entonces yo tengo una teoría un poco darwiniana del asunto, que es que si desaparece, que ahí no había una novela y no había nada interesante. No es que anoto cada cosa que me cruza. Hay gente que cree que tiene mucha confianza en sí mismo y cualquier idea que se le cruza la anota porque dice, me voy a perder la gran novela de mi vida. A mí eso no me pasa. Digo, si me la pierdo es que se tenía que perder. Y si me queda y todo el tiempo estoy pensando en eso y se mueven los personajes y empiezan a mostrarme esos conflictos, es que ahí hay una novela. Y empiezo a tirar de esos personajes y a entender cuál es la relación que hay entre ellos, por qué está pasando lo que está pasando, qué está pasando, hasta que empiezo a tener una teoría de lo que va a ser esa novela. Con respecto a los temas, me pasa a veces que no me doy cuenta qué tema tienen adentro qué tema tiene adentro esa historia hasta que no termino la novela. A veces sucede que, viste, que la contratapa de la novela la escribe el editor, no la escribimos nosotros. Y viene el editor y te trae la contratapa y dice, esta novela se trata de tal cosa. Y yo digo, tiene razón, se trata de eso. Pero no lo pensé cuando escribía, no es que pensé, voy a escribir una novela que se trate de tal cosa, sino voy a escribir una novela de estos personajes, de esta mujer y esta otra que salieron de la cárcel y que tienen que empezar una nueva vida. Lo pienso más en términos de personajes y de imagen que de temas. Entonces, bueno, por ahora viene por ese lado la forma de buscar una novela. No quiere decir que a lo mejor algún día se me ocurra empezar de otro modo, ¿no? La próxima novela está dando vueltas en la cabeza hasta que no tengo bastante más cerrada esa imagen, no empiezo a escribir. El problema es que yo de acá me voy mañana a Italia a una residencia de un mes donde tengo que escribir esa novela, así que mejor que se aprieten todas esas cosas que tengo en la cabeza y que salga eso que estoy pensando. Y bueno, tengo algunas ideas, pero todavía no tan cerradas como para poderlo transmitir, ¿no? Bueno, aunque, Ahí está. yo creo que ahora sí. Si no me falla la memoria, en su anterior vida usted fue contadora pública, lo que en España se identifica más o menos como administración y dirección de empresas, si no me falla la memoria. Entonces, sabe usted que hay un grupo importante de escritoras que han sido antes contadores públicos, más economistas que contadores públicos, ¿eh?
pero en algunos de ellos se puede ver la influencia de sus conocimientos previos en sus novelas. Y yo creo que usted eso lo ha evitado. No he visto yo en ninguno de sus escritos que uno pudiera decidir que usted es contadora pública o ha sido contadora pública. Entonces, la pregunta en concreto es, sobre todo, ¿cuándo usted decide dejar de ser contadora pública y dedicarse a ser una magnífica novelista? Porque no es fácil, no es fácil ese cambio. Gracias. Sí, sobre todo decidirme a ser una magnífica novelista, eso es dificilísimo, pero no, en realidad la carrera de Ciencias Económicas, que es la carrera que yo estudié, es una carrera que se metió en el medio de algo, ¿no? Que es que yo nunca había pensado en ser escritora porque en mi familia no había artistas, no había escritores, me parecía que los escritores eran otra cosa, pero sí es cierto que yo escribo desde que sé escribir, siempre escribí. Después busqué la forma de escribir leyendo y yendo a talleres literarios a otros lugares, pero siempre escribí. Pero pensarme escritora, eso no sucedía. Y cuando terminé el colegio secundario, quería estudiar sociología, que no es letras, pero que es una carrera más humanística y que probablemente mis novelas tienen bastante que ver con una mirada sociológica. Pero en ese año, que era el 78, la dictadura militar en la Argentina cerró en la universidad pública todas las carreras humanísticas por un tiempo, entonces había que elegir entre lo que quedaba. Y una de las cosas que quedaba era Ciencias Económicas. Yo había estudiado bachiller, que es algo que es una cosa humanística que no tiene nada que ver con la contabilidad. Entonces, cuando entré a la universidad, la elegí un poco porque el ingreso era historia y matemática y las dos materias me gustaban. Mi mamá y mi papá, los dos habían empezado esa carrera y no habían terminado. Entonces, el psicólogo diría que fui a completar lo que mis padres no habían podido hacer. Pero la cuestión es que estudié Ciencias Económicas y cuando entré a la universidad pusieron al principio un acento contable, ¿no? En contabilidad que decía caja a bancos, y yo le digo al que tengo al lado, ¿qué caja? Porque pensé que me estaba hablando de una caja. Y dijo, uy, qué desastre que va a ser esto. Y bueno, me tuve que esforzar mucho. Yo soy muy estudiosa, muy empeñada, así que me fue bien y la hice con mucha rapidez la carrera, pero fue costosa, sobre todo para alguien que le interesa también el lenguaje, porque en la contabilidad esta de Luca Pacioli, no sé a quién se le ocurrió que donde dice debe va todo lo que uno tiene y donde dice haber está todo lo que uno debe, y vos decís, ¿por qué al revés tenía que ser esto? ¿No? Entonces, naturalmente, si te interesa el lenguaje, decís, no, donde está el debe es lo que debe, donde está el haber es lo que hay, pero no es así, es exactamente al revés. Entonces hay que olvidarse de todas esas cosas. La carrera en la universidad pública en Argentina, que es una universidad muy buena, no hay las carreras no son técnicas, en el sentido que a lo mejor en Estados Unidos si estudias contabilidad, estudias solo contabilidad y sos el mejor en eso. En Argentina, si vos estudias ciencias económicas, estudias también historia, filosofía, lógica, derecho, geografía. Entonces, a mí me encantaba estudiar todo eso, a mí me gustó estudiar eso, pero se interpuso una circunstancia yo no creo que haya sido que yo era contadora y llegó la escritura, sino que venía con un interés por la escritura. Las circunstancias de la dictadura militar me llevaron a estudiar eso. Después, cuando empecé a trabajar como contadora, trabajaba en un estudio de auditoría muy grande que se llamaba Arthur Andersen, que ahora no está más, pero era uno de los Big Eights de la auditoría. Y después en otras empresas como gerente administrativo, y yo ya estaba harta de ese trabajo, harta, y estaba yendo a San Pablo, que es la capital de Brasil, a hacer una auditoría de tornillos y motores helicoideales, que no sé lo que son, pero sí sé la palabra, porque era lo que tenía que ir a contar, ¿no? Tornillos, tuercas, motores helicoideales. Y era una depresión total ir a San Pablo, que es una ciudad que si conoces gente, y yo ahora, es una ciudad que me encanta, pero es una ciudad difícil, ¿no? Muy agitada, ¿no? Y demás, y a lo que tenía que hacer, yo iba súper deprimida y veo en un diario que era el que llevaba, que se llama Ámbito Financiero, porque era para los contadores, que decía Editorial Tusquets, concurso de novela. Y dije, bueno, basta, yo llego a Buenos Aires, me pido una licencia y escribo para esta novela, para este concurso, porque a mí me va a explotar la cabeza. Entonces llegué a Buenos Aires, pedí la licencia, me puse a escribir. Y en ese momento no era como ahora que te metes en internet y tenés las bases del concurso que te dice cuántas páginas, no sé, todos esos detalles, ¿no? Y dije, bueno, un día de estos voy hasta la editorial, que quedaba bastante lejos de mi casa, a buscar las bases del concurso. Cuando voy a buscar las bases del concurso, la novela ya estaba empezada, me entero que el concurso es el de La Sonrisa Vertical, que es una serie de literatura erótica que tenía la editorial Tusquets. Entonces, no solamente tenía que terminar una novela de tantas páginas, sino que la novela tenía que ser erótica. Entonces dije, bueno, voy a leer todo lo erótico bueno que haya
en las bibliotecas, entonces leía a Henry Miller, a Anais Nin, etc. Y le empecé a meter cosas de erotismo a esa novela. Y las mandé al concurso de Tusquets y un día me llega por correo una tarjeta que dice que soy una de las 10 finalistas. Y eso fue lo primero, o sea, yo lo cuento porque fue como fundacional en un punto, porque fue lo primero que me devolvió un espejo del exterior que me dijo, bueno, si te esforzás, si trabajás, a lo mejor algún día podés ser escritora. Y a partir de ahí fui tratando de buscar trabajos que me acercaran más a la escritura que a lo que hacía, hasta que finalmente me pude dedicar a la escritura. Volviendo al libro otra vez, hay una cosa que me pareció muy interesante y es que usa un coro. No sé si quiere hablar un poco de eso, que cómo llegó a usar ese coro que es muy particular, que tiene citas, que tiene muchas voces, que me interesa mucho. Sí, como dijo antes el director del Cervantes, te interesa el teatro, evidentemente, porque el coro es un recurso teatral, ¿no? A mí me pasó cuando yo quería volver a este personaje de Inés. La novela tuya transcurre en la cabeza de Inés, es un monólogo interior en su cabeza. Cuando yo quería volver 16, 17 años después a ese monólogo, me quedaba muy apretado y corto, ¿no? No me servía que sea solo la cabeza de Inés, necesitaba una cabeza ampliada de distintas voces, de distintas mujeres, discutiendo sobre los temas, ¿no? No con una verdad única como tenía ella. Entonces me ocurrió usar un nosotras, y usar literariamente el recurso del coro griego, por eso está la cita de Eurípides y demás, porque ese coro funciona como funciona en el teatro griego, ¿no? Un grupo de personas que representan al pueblo, mientras en escena estamos viendo lo que sucede, y esas personas están viendo lo que sucede y opinan sobre lo que sucede, ¿no? Esa sería la función del coro. Este coro ve lo que le pasa a Inés y a la Manca, se hacen una referencia sobre lo personal de ellas y a la vez pasan de lo personal a lo político, ¿no? Eso desde el punto de vista dramatúrgico o literario. Después, desde el punto de vista político, eso es una asamblea de mujeres, ¿no? Una asamblea de mujeres dentro del feminismo, que todas tienen voz y voto, que todas opinan. Por eso dentro de esas voces, ¿no? De ese nosotras, hay voces calificadas, por decirlo de alguna manera, como puede ser Judith Butler o Vivian Gornick o Rita Segato o distintas mujeres que han hecho textos relacionados con el tema que se está tratando, pero dentro del texto están con el mismo pie de igualdad que las otras mujeres, porque es así como funcionan las asambleas de mujeres, ¿no? Todas tienen opinión, todas pueden hablar, si se anotaron, como dicen en el libro, si se anotaron pueden hablar, y luego se vota y se saca por consenso, que es una manera de ejercer la política bastante diferente a la histórica manera masculina de ejercer la política, que es una pirámide donde hay alguien que manda y, bueno, después hacia abajo se va perdiendo poder, digamos, ¿no? Y si hay que tomar una decisión, finalmente la toma probablemente el que está más arriba. En las asambleas de mujeres se vota y gana lo que se vote, ¿no? Y en este texto, por ejemplo, a lo mejor Judith Butler decía algo que a uno le puede parecer muy interesante, pero a la mujer que sigue le parece una estupidez y dice, no estoy de acuerdo para nada con lo que estás diciendo, y no importa quién es esa otra que habló ni quién es la que habla después, porque todos los discursos tienen la misma categoría, ¿no? Así que bueno, esa fue un poco la búsqueda de ampliar esa cabeza de Inés. Hola, bueno, muchísimas gracias por todo lo que ha compartido con nosotros. Yo quería volver a lo que usted ha mencionado antes, de que parece que ahora las feministas tenemos la culpa de todo. Y es verdad que en los últimos años parece haber un retroceso en el avance del feminismo y sobre todo, que esto se nota mucho en las redes sociales, entre los más jóvenes, incluso entre los adolescentes. Y yo no consigo entender el por qué ese retroceso en los últimos años. Y quería saber qué opina usted. Bueno, yo lo veo exactamente como lo decís vos. Tampoco entiendo cuál es el motivo. Supongo que el motivo debe ser multicausal, no debe haber una... Primero que hay ciclos en la historia, ¿no? Y que los ciclos hacen que a veces uno va para un lado, toda la humanidad va para un lado y toda la humanidad para otro. Y sí que se abrieron ciertas posibilidades de decir cosas que antes estaban absolutamente... digamos, que uno se cuidaba, que eso no se podía decir, no solamente con respecto a las mujeres, sino con respecto también al racismo, a otras cuestiones, ¿no? Que parece que ahora es válido decir cualquier cosa. Seguramente hubo un retroceso también en eso en los jóvenes por el aislamiento en la pandemia, que implicó una
estar encerrado con una pantalla, ¿no? Donde se conversaba entre ellos, donde se buscaban referencias en otros señores que en YouTube decían cómo había que conquistar mujeres o cómo había que hacer tal cosa con las mujeres. Hay muchos jóvenes que escuchan discursos de señores que son absolutamente misóginos, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con un chico encerrado en una habitación durante bastante tiempo frente a una pantalla sin saber qué hacer, ¿no? Sin tener una ilusión de futuro, sin tener relación con los demás, ¿no? Me parece que eso no nos ayudó para nada. Yo espero que cambie, pero la verdad que se ve una situación bastante complicada. No son todos también, ¿no? Porque son muy ruidosos. Me parece que está lleno de chicos que no piensan de esa manera, pero es cierto que estos que hoy pueden tener discursos muy agresivos con las mujeres, eran repudiados por la sociedad y entonces no se decía. Hoy parece que ese repudio no existe y que cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo creo que es muy... siempre hay que traer a colación esa frase de Simone de Beauvoir que dice: nunca faltará una crisis económica, política o religiosa para que pongan en cuestionamiento nuestros derechos. Y yo creo que esa sensación tenemos, como que avanzamos unos pasos y nunca está del todo, y ahora vemos este retroceso que no solamente está en el discurso, porque después esos chicos pueden ser diputados y van y votan, o pueden ser políticos o lo que sea, y se concreta en actos, ¿no? Eso es lo más complicado, ¿no? Me parece que en ese sentido la serie Adolescencia dio varias pistas, ¿no? De qué es lo que le pasa a los jóvenes cuando se sienten rechazados y cuando no encuentran cómo canalizar ese rechazo, ¿no? Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Estamos ya finalizando este diálogo entre todos nosotros. Quiero dar las gracias, en primer lugar, 3 últimos apuntes, dar las gracias a los 6 protagonistas. Ha habido 6 protagonistas de esta noche. En primer lugar, a Claudia Piñeiro por estar aquí, por venir. Gracias. El segundo protagonista, Matías Hugle, por acompañarnos. La tercera protagonista, Francisca Muge, que ha leído, puesto voz a la literatura en español de Claudia Piñeiro. La quinta protagonista, Silke Kleman, que es la traductora de El tiempo de las moscas. Sí, que yo quisiera decir que es una traducción muy difícil, porque Exacto. tiene muchas cuestiones con el lenguaje inclusivo y con determinadas cosas que fue muy difícil la traducción. Pues un aplauso para Silke Kleman, traductora de Die Zeit der Fliegen. A Cristina, que ha sufrido de lo lindo, creo yo, por el español argentino de Claudia. Muchas gracias. Y dejo el sexto agradecimiento para el final. Quiero recordarles que el programa de actividades culturales del Instituto Cervantes continúa a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Les lanzo las próximas tentaciones presenciales que ni ustedes, ni vosotras, ni los que estáis ahí podéis evitar. La primera, venir a la biblioteca del Instituto Cervantes para hablar de Maníac, el libro del escritor chileno Benjamín Labatut, de la mano de Raquel López Ríos de Castro, el 5 de noviembre. También el 5 de noviembre, un poquito más tarde, o sea, saliendo de la biblioteca, nos vamos todos al Kino Passage para ver El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro, a las 8. El 6 de noviembre vamos a hablar de supercomputación en Europa, con los 2 mayores expertos europeos en supercomputación, como son el doctor Matías Valero, que es el director del Centro de Supercomputación de Barcelona, y Christoph Schutte, que es el director del Centro de Supercomputación de Berlín y presidente de todos los centros de supercomputación de Alemania. El 7 de noviembre volvemos al Kino Passage para hablar una película, descubrir una película de Cristina Pulido Lozano. Y me paro aquí. El 11 de noviembre inauguramos, y estáis todos invitados, el primer diálogo de Berlín, El mundo de hoy, que es la apuesta del Instituto Cervantes para hablar de los temas que nos preocupan a todos, con los grandes expertos europeos en la materia. Lanzo el título del próximo diálogo, de ese diálogo del 11 de noviembre. Europa y el mundo 1925-2025. Ahí lo dejo.
ahí lo dejo. Francisca Muge nos acompañará el 27 de noviembre siendo bibliotecaria por un día en la biblioteca del Instituto Cervantes. Hay muchas cosas más, pero no quiero avanzar. Y el sexto protagonista de la noche sois todas vosotras, todos vosotros, todos ustedes que están aquí, porque el Instituto Cervantes y el trabajo de todos los compañeros del equipo del Instituto Cervantes y en esta noche de Unions Verlag, de ellos y de quienes nos acompañen en la vida, que nos soportan, no sería posible si ustedes no viniesen aquí esta noche, ni si ustedes o vosotras nos siguieseis a través de las pantallas. Por lo tanto, no dejéis de acompañarnos en esta aventura de tentaciones culturales imposibles de rechazar que ofrece el Instituto Cervantes en Berlín. Gracias.